Sentencia T-423, magistrado ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo. En esta sentencia encontramos que la Corte entró a revisar si la entidad prestadora de salud vulneró los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente de Sofía. Primero, al no garantizar de manera oportuna la realización del procedimiento de eutanasia debido a la falta de infraestructura del centro médico en el cual recibía la atención en salud. Segundo, por no brindar la adecuada y oportuna ayuda psicológica a Sofía y su familia, durante y después de la práctica de dicho procedimiento. Y tercero, ante la prolongación del sufrimiento físico y psicológico debido a la imposición de trabas administrativas no atribuibles a los usuarios del sistema de salud. Bajo este presupuesto, la Corte puso en consideración qué derecho iba a ser ponderado, si el derecho a morir dignamente o el derecho a la salud. En este sentido, la Corte en primer lugar basó su estudio desde la esfera de la dignidad humana, en el sentido de establecer cuáles eran las condiciones de vida que llevaba Sofía, para lo cual tuvo que ponderar el derecho a la vida como valor, principio y regla constitucional en concordancia en morir dignamente, respetando el núcleo esencial que es la dignidad humana. Y es precisamente en este punto donde surge la controversia en la interpretación de estos dos derechos. Sin embargo, bajo la premisa de la dignidad humana, la Corte confirma la decisión de primera instancia y la práctica de la eutanasia. Lo que nos lleva a relacionar esta sentencia con la película Invasiones Bárbaras del director Denis Arcand, pues en esta vemos como un adulto muy culto que luego de vivir su vida en total libertad y sin perjuicio moral alguno, se entera que inicia su deceso a causa de una enfermedad grave. Su familia hace todo lo posible para garantizarle su libre desarrollo de la personalidad, su estabilidad emocional y vida digna hasta el último día de su vida, superando todos los obstáculos que en la vida real se presentan con el fin de brindar calidad de vida. Así pues, podemos concluir que cada caso exige una mirada particular y es allí donde los profesionales en cada materia debemos dar lo mejor de sí con el fin de servir a la sociedad. Al analizar la sentencia CU 146 del 2020, magistrado ponente Diana Fajardo Rivera, encontramos que la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero del 2019 rechazó por improcedente la impugnación propuesta por el tutelante contra la sentencia condenatoria proferida en su contra en única instancia. El 16 de julio del 2014, como aforado constitucional, incurrió en violación directa de la Constitución por desconocer su derecho al debido proceso. En particular, la garantía de impugnar la sentencia condenatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de la Constitución Política, 14, numeral quinto y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y octavo, numeral segundo y noveno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, la Sala Plena de Corte Constitucional entró a considerar lo siguiente: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos analizando el alcance internacional, el alcance del derecho interno por medio del bloque de constitucionalidad. Así las cosas, la Corte considera que el accionante se le vio afectado por vía indirecta el derecho al debido proceso, y en ese orden de ideas, aplicando los tratados y la protección especial que tenía el señor André Felipe Arias, revocó la sentencia de primera y segunda instancia y ordenó a la Corte Suprema de Justicia que en término de 10 días dar aplicación a los numerales 2 y séptimo del artículo 235 de la Constitución Política de Colombia. En ese orden de ideas y en relación a la videoconferencia Acción de tutela contra providencias judiciales de Manuel Fernando Quincha Ramírez, lo primero será decir que allí encontramos una reseña histórica sobre el concepto de derecho. Posteriormente encontramos una explicación respecto a qué es la tutela y el poder que tiene la misma. Asimismo, resalta cómo funciona la tutela en contra de providencias judiciales y nos explica los requisitos esenciales. Cita sentencias hito como la T-006 de 1992,
la C-543 del mismo año y la T-179 de 1993. Esta última que nos habla de las vías de hecho, término que se empezó a usar desde la primera Corte Constitucional. También encontramos requisitos esenciales que deben darse para que proceda de manera excepcional la acción de tutela en contra de providencias judiciales. En conclusión, esta videoconferencia establece cuál es el fin del mecanismo de la acción de tutela contra providencias judiciales. Enuncia y explica cuáles son los requisitos esenciales para ejercer la misma. Manifiesta cómo argumentar la acción de tutela. Habla sobre las causales de procedibilidad en donde se deben demostrar que los jueces y operadores judiciales están tomando decisiones arbitrarias. Y lo más importante es que nos deja claro que esta acción es fundamental para el derecho procesal constitucional colombiano. Respecto del texto Derecho y Caos de Ernesto Grun y la película Batman, El Caballero de la Noche, empezaremos por decir que en esta lectura el actor principal quiere entrar en contexto sobre la definición de qué es el derecho, lo cual resulta algo inexacto en la medida que conforme va avanzando el mismo va cambiando. Recuerdo que el profesor Leal en la primera clase nos pidió que definiéramos derecho, entonces recuerdo bien que la mayoría de nosotros decíamos que es un conjunto de normas. Pero la realidad es otra, ya que la justicia es un caos. Si resulta un poco complejo poner de acuerdo a un grupo de abogados respecto de la definición de derecho, ¿cómo será poner de acuerdo a una sociedad respecto de su ordenamiento jurídico? Lo que el autor nos quiere dar a entender en este texto es que el caos que trae la justicia es directamente proporcional a la interpretación de las normas. Por ejemplo, hay jueces u operadores judiciales que interpretan mal la norma y la aplican a un caso que no corresponde, lo que aviva el orden oculto que tiene el caos. Este tecnicismo del orden puede convertir a cualquier sistema judicial en caos, lo que nos lleva a entender que el derecho puede ser una ciencia, pero no exacta, pues la dificultad que tienen los sistemas para ser interpretados hace difícil una racionalidad justa y equitativa frente a todos los casos. Por esto, lo que se pretende del juez es que tome una decisión justa en derecho, además de buscar el equilibrio de la sociedad. Es así como podemos decir que el derecho no tiene definición exacta, porque hay sistemas jurídicos que tienen como base diferentes perspectivas sociales, y si analizamos los demás sistemas jurídicos de otros países, podemos concluir que cualquier sistema judicial tiene caos en sus sistemas de derecho, lo que pone en vital relevancia el rol que tiene el operador judicial en la correcta aplicación de las normas. Bajo ese entendido, en la película Batman, El Caballero de la Noche es el claro reflejo de la lectura, pues vemos sopesar la desesperanza que genera en los ciudadanos de Gótica la falta de una efectiva justicia y el efecto de los daños colaterales que genera el que se haga justicia. Muestra una ciudad que viene siendo ampliamente golpeada por la delincuencia organizada, por lo que se elige un funcionario que promete acabar con la inseguridad y para lograrlo rompe sus propios límites de ética y moral en el cumplimiento del deber, lo que desencadena una persecución a los vándalos y la utilización de métodos no legales para su persecución, sin que necesariamente triunfe la justicia, pues luego de esta ola incontrolable de violencia que se genera entre delincuentes y policía, solo queda desesperanza y mala imagen de la justicia y quienes la ejercen, lo que se equipara al derecho y caos relatado por Ernesto Grun. Con relación a la película Las dos caras de la verdad del director Gregory Hoblit y el texto ¿Para qué sirve la ética? De Adela Cortina, comenzaremos por decir que el protagonista es un exfuncionario de la Fiscalía a quien le atrae la fama que brindan los medios de comunicación, por lo que solo lleva casos polémicos. Es así como conoce de un caso de homicidio de un arzobispo, quien aparentemente fue asesinado por Aaron, un monaguillo de la iglesia a quien le encontraron en el lugar de los hechos con la ropa manchada de sangre y tratando de huir. Lo cierto es que el caso toma impacto en los medios de comunicación
y Martin decide llevar el caso y representar al acusado. Martin inicialmente se presenta de forma arrogante, como quien toma el caso desinteresadamente y presumiendo de su fama como abogado en casos de alta relevancia, para presumir que el acusado será beneficiario de su experiencia y manejo de los estrados judiciales de manera gratuita. En un comienzo, Martin solo tiene interés en el caso por el alto contenido mediático del mismo, pero luego de investigar y conocer la verdad del asunto, desentrama el crimen y se involucra emocionalmente con la verdad que llega a conocer, lo que lo mueve a ejercer una adecuada defensa del acusado, a quien se le impondrá la pena capital en caso de ser hallado culpable, aun cuando fue diagnosticado con un trastorno psiquiátrico de personalidad. Aquí se destaca la entereza y lealtad del abogado con su profesión, en tanto siempre en el juicio se señaló que de culpabilidad al enjuiciado, pero Martin se rehusó a tal señalamiento, recordando que no era culpable hasta tanto fuera sentenciado. Con esto se garantizó el principio de presunción de inocencia, que debe resguardarse hasta que efectivamente el acusado sea vencido en juicio. Esto como principio rector de los derechos fundamentales de las personas señaladas de incurrir un delito. Es así como después de ver esta película se establece una relación con el texto ¿Para qué sirve la ética?, de Adela Cortina, quien define la ética como el carácter de cada ser humano que le permite tomar decisiones en uno u otro sentido, lo que lo diferencia de otros seres. Dice que todo ser humano es moral, solo que depende en el tipo de cultura en que se desenvuelva para aplicar o no sus virtudes y para que éstas sean aceptadas. Tiene como teoría que el hombre en sí es egoísta y por ello que protege solo a sus familiares. Asimismo, que el hombre es interesado, da algo esperando se lo devuelvan, y es por ello que cuando ve que otro no puede retribuir lo que recibe, lo aísla. Lo que genera la desigualdad y que estas personas vean a la sociedad como su enemiga y no quieran contribuir al desarrollo de la sociedad, que en últimas los oprime más, dada su diferencia. Por lo que la única forma de encontrar una sociedad solidaria es cuando entendemos que el que otras personas estén mal afecta a esa sociedad y que la única forma de surgir es colaborándonos entre todos. Y resuelve la pregunta de ¿para qué sirve la ética? Para potencializar nuestras virtudes, de tal manera que seamos felices, fin perseguido por el ser humano, con lo que a la vez se lograría cambiar la sociedad, pues debemos despertar los valores de cariño, respeto por los demás y sobre todo la compasión para vivir y sentir lo que las personas aisladas sienten porque las consideramos diferentes. Finalmente, introduce el término aporofobia, que trajo del griego aporos, que significa pobre, definiendo el mismo como la fobia a los pobres, pues refiere que el interés del humano en que se le retribuya el bien que haga genera a quien ve pobre no le vea la posibilidad de retribuir y por ello lo excluye.